artillería superpesada, cañones de 1000 toneladas, ingenios que nos recuerdan a los viejos cañones ferroviarios de Hitler o a los cañones pesados soviéticos. Y sin embargo, los cañones de asedio han regresado. Tienen capacidad para disparar a 55 kilómetros de distancia, pueden arrojar ojivas nucleares y químicas, pero ante todo son un diabólico medio para combatir en ciudades, arrasar edificios y reducir una zona fortificada a ruinas humeantes. Por eso en el vídeo de hoy vamos a conocer algunas de las piezas de artillería, algunos de los cañones más grandes y más potentes del planeta. Y además los utilizan ambos bandos, tanto ucranianos como rusos. Así que bienvenidos a todos los interesados en la comunidad de Asunto de Defensa en Español. Yo soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. El grueso de las naciones poseen artillería convencional con un calibre de 152 o 155 milímetros. Es el caso, por ejemplo, de España con el M109, de Alemania con el Panzerhaubitzer 2000 o de Reino Unido con el AS-90. Sin embargo, hay otro tipo de artillería aún más poderosa que dota los arsenales de Rusia y de Ucrania. Se trata de la artillería superpesada, o como a mí me gustaría nominarla, artillería de asedio. La artillería de asedio se caracteriza por su elevada huella logística, esto es el coste de oportunidad de invertir recursos en una pieza de asedio en vez de en un cañón normal. También se caracteriza por su elevado alcance, lo que la hace apta para el fuego de respuesta, y sobre todo, sus enormes proyectiles son muy eficientes para el bombardeo y la destrucción de objetivos fortificados, como ciudades o fortalezas. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, era muy común el empleo de esta artillería de gran tamaño. Ahí tenemos cañones ferroviarios como el Gustav o el Dora que empleaban los alemanes, por ejemplo. Es cierto que estas piezas te ofrecían una gran capacidad de alcance y un potente poder explosivo. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, llegan los misiles, la microelectrónica, fin de la Guerra Fría, hay que, digamos, adelgazar los presupuestos de defensa, pues todo eso va a ir dando lugar a que la OTAN, la Unión Soviética, posteriormente la Federación Rusa, pues van a ir dando de baja este tipo de cañones hasta prácticamente desaparecer. Con el comienzo de la era de los misiles y cohetes con grandes alcances, se dio por sentado que el cañón era un arma obsoleta. Sin embargo, la realidad ha demostrado otra cosa. Los misiles son como aviones kamikaze, esto es piezas de equipamiento muy caras de un solo uso. Y esto es un problema para las finanzas de Rusia y de muchos otros países. En su lugar, la artillería de asedio, la artillería muy pesada, tiene un buen alcance y unos proyectiles sumamente potentes, pero sobre todo, fabricar esas municiones que no tienen electrónica es fácil y barato, y una vez emplazada la pieza, solo es cuestión de alimentarla con esos proyectiles baratos. Un medio útil para hacer economía de fuerzas, por tanto. Pero ¿cómo se organiza exactamente una brigada de artillería pesada rusa? Bueno, pues vamos a hablar de la 45ª Brigada de Alta Potencia. Este tipo de unidades están al servicio de los grandes estados mayores, digamos, del ejército ruso. Y se componen de dos batallones en este caso, dos batallones de artillería que llevan al Malka. El Malka es esa pieza enorme que en total contaría con 8 piezas por batallón, por tanto tenemos 16 Malkas en una brigada de alta potencia. Asimismo, a los dos batallones de Malka se suma un batallón de Tulipán, es decir, el mortero superpesado de 240 milímetros de grosor en boca. Y estos cuentan a su vez también con otros 8 vehículos Tulipán por cada uno. Por tanto tenemos en total 24 vehículos, 16 2S7M Malka y 8 2S4 Tulipán. A partir de ahí, gracias a sus especiales capacidades, el Estado Mayor ruso, las unidades, digamos, de alta graduación, van a ser las encargadas de determinar dónde quieren emplear estos activos, estas piezas de artillería tan especiales. En estos momentos están operando junto a Kharkov. Desde los años 90, Rusia se ha enfrentado a importantes batallas urbanas, los durísimos combates por Grozny en las dos guerras de Chechenia, la experiencia de Siria, destacando especialmente el sitio de Alepo, que duró años y obligó a emplear intensivamente la artillería. Así como la guerra del Donbass de 2014, cuando los rusos tuvieron que gastar toneladas y toneladas de munición
para ablandar a los ucranianos que defendían lugares como el aeropuerto de Donetsk o de Baltsevo. Pero es que este tipo de cañones además pueden llevar ojivas nucleares y químicas. Por ejemplo, pensemos, estamos al comienzo de la Guerra Fría, se asume que cualquier tipo de tercera guerra mundial va a tener un componente nuclear, pero que eso no supone que vaya a no haber guerra. Va a haber ofensivas, va a haber ataque por tierra, pero también va a haber armas nucleares. Por tanto, necesito toda una gradación de armas nucleares, desde las más potentes que portan los bombarderos o los grandes misiles, hasta la artillería nuclear, es decir, básicamente un cañón con un proyectil nuclear de unos cuantos kilos que puede lanzar una ojiva de medio hasta 2 kilotones de potencia, es decir, capaz de arrasar, digamos, un pequeño pueblo, por ejemplo. Y ese tipo de municiones se van a diseñar precisamente para armamento como el Malka. Y se cree que Rusia tendría algunos de estos aún en servicio, algunos de estos posibles proyectiles de artillería nuclear. En origen, el 2S7 Pion entró en servicio en 1975 y fue usado en la guerra soviética de Afganistán. Ucrania, tras la guerra de 2014, observó que su alcance para hacer fuego de contrabatería y su poder explosivo hacían necesaria la introducción de este casi centenar de piones. En realidad, a partir del 83 se había mejorado este diseño a la variante 2S7M Malka, que contaba con una tasa de disparo superior y una dirección de tiro mejorada. Así las cosas, en los últimos 10 años Rusia ha recuperado 60 Malkas, ha reemplazado las piezas deterioradas, sustituido las viejas radios soviéticas y mejorado las calculadoras balísticas y otros componentes. Asimismo, han adquirido drones sencillos como el Forpost o el Eleron que permiten corregir el tiro a largas distancias. Recordemos que cada Malka debe ir acompañado por un camión cargado de munición como mínimo, y que cada grupo de piezas debe disfrutar de su propio vehículo de mando para dirigir las operaciones y corregir el tiro. De hecho, los rusos han modernizado el vehículo de mando 1V12M para mejorar el mando, el control y las comunicaciones de la unidad. Pero ¿cómo se distribuye el interior de un Malka o de un Pion? Bueno, pues aquí tenemos el compartimento en el que van 3 miembros de la tripulación: el conductor, el jefe de la pieza y un tercer miembro que éste decide llevar consigo. Normalmente será el director de la pieza el que la emplea. Aquí tenemos la sección del motor que permite transportar, mover el aparato. Aquí tenemos ese puesto de la tripulación. Por tanto, como hemos visto, aquí va el conductor, todo se emplea palancas, es decir, es un tipo de conducción muy antigua. Y ahí tenemos los dos puestos del conductor, desde donde se toma la foto, y este otro que tenemos aquí. Bien, elementos. Hay un segundo compartimento. Hemos visto el de los conductores, ¿verdad? Pues hay un segundo que va atrás, que es este de aquí, que es para 3 o 4 personas, dependiendo si es para el Pion, en cuyo caso serán 4, o para el Malka, en cuyo caso solo irán 3 personas. Aquí en esta cosa de atrás va la munición, que serán 3 proyectiles en el caso de 4 proyectiles en el caso del Pion, 8 en el caso del Malka, que está modernizado. Como vemos, aquí están, ¿no? Cargas propelentes y proyectiles como tal. Vemos que van aquí en esta parte trasera, ¿no?, del propio vehículo. Esto es una ficción para que se viera desde dentro, ¿no? Elaborado en 3 dimensiones. Y aquí tenemos los dos puntos, ¿no? Aquí tenemos donde se accede para conducir el vehículo, ese compartimento de conducción y dirección del vehículo. Y aquí tenemos el otro compartimento donde va el resto de la tripulación. A partir de ahí, una curiosidad de este vehículo es que puede adosar bidones de combustible, de tal manera que esto le permite, pues, aumentar la autonomía. Entonces vamos a ver cómo se opera esta pieza de artillería. Bueno, aquí ya de entrada contamos un total de 6 tripulantes, en contraposición a los 7 que emplea el 2S7 Pion de los ucranianos, puesto que este es el M, el Malka, modernizado por tanto. En el compartimento de la tripulación general, aquí tenemos a los servidores de la pieza, son 3 en total. Se van a encargar tanto de acumular la munición alrededor del vehículo e irla introduciendo, como incluso, llegado el caso de que la grúa, digamos, falle, pues meterlo ellos mismos. Además encontramos al que probablemente entiendo que es el jefe de toda la pieza, que es este de aquí, que está coordinando al resto. Tenemos aquí a este que podría ser el conductor perfectamente, que esté encargado en este momento de las comunicaciones y de pasarle cualquier información que dé el jefe de toda la batería a esta pieza en particular. Y luego aquí tenemos al operador de la pieza. Este, desde esta especie de pequeño puente, tiene ahí una caja de mandos, digamos, desde la que controla la elevación que se le introduzca al cañón, así como la introducción automática mediante esta especie de grúa de proyectiles y de cargas propelentes. El
Malka dispara municiones de 203 milímetros que pueden ser químicas o nucleares de 1 o 2 kilotones. Puede disparar 3 tipos de municiones convencionales de alto explosivo, incluyendo los proyectiles asistidos por cohete, que pueden golpear un blanco a 50 kilómetros. Un proyectil promedio del Malka porta más de 10 kilos de explosivos, mucho más de hecho, frente a los apenas 7 kilos de explosivo de un proyectil de 155 milímetros estándar en la OTAN. Otros tipos de municiones incluyen proyectiles reactivos, esto es, especializados en fuego de contrabatería para batir a la artillería enemiga a larga distancia. Asimismo, cuentan con munición antibúnker de 203 milímetros, especialmente diseñada para destruir fortificaciones subterráneas, edificios de varias plantas, trincheras, etc. Hablemos, por ejemplo, del 2S4, básicamente un mortero autopropulsado. El mortero como tal, la pieza es el M240 que va montado en un chasis blindado. ¿Ventajas que me da? Bueno, en primer lugar tengo 10 kilómetros de alcance, que no está mal para un mortero pesado, unos proyectiles de hasta más de 100 kilos en algunos casos, es decir, una capacidad de explosivo, de portar poder destructivo muy superior a la de cualquier munición convencional de artillería, por tanto tengo un poder explosivo muy elevado y me ofrece también la posibilidad de moverme fuera de carretera. ¿Por qué? Porque si yo me están espiando con satélites o con aviación de reconocimiento y están observando que yo empleo morteros sobre ruedas, saben que en una medida u otra voy a tener que estar circunscrito a determinados tipos de terrenos y a pistas o carreteras, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo mi mortero montado en orugas, yo lo puedo desplazar y lo puedo emplazar en cualquier lugar fuera de una carretera, por lo que, digamos, el espacio de búsqueda se amplía mucho y es más difícil detectar este tipo de armas. A partir de ahí, lo ideal en su uso es una situación de asedio, es decir, el enemigo no tiene ya una gran fuerza aérea, tengo muy controlados los alrededores de una ubicación, de una ciudad usualmente, y ya puedo emplazar cómodamente mis morteros y empezar a martillear. ¿Qué os parece si analizamos cómo funciona este tipo de morteros? Bueno, aquí vemos el enorme obús que dispara, el enorme proyectil, perdonad. Aquí vemos cómo le están extrayendo un tapón de la parte trasera para introducirle algo. Aquí están ajustando la espoleta. Lógicamente la espoleta hay que armarla. Aquí están introduciendo la carga de proyección en la parte trasera del propio proyectil. Aquí vemos al operador de la pieza ajustándola, introduciendo el ajuste calculado para que ésta pueda abrir fuego con precisión. Y aquí se le añaden saquetes, digamos, de pólvora, de propelente, en función del ángulo que se le quiere dar al proyectil, ¿no? Se añaden y se anudan varios. Esto es típico en cualquier tipo de proyectil. A partir de ahí, como vemos, se está introduciendo la espoleta, de tal manera que el proyectil ya está listo para ser disparado. Vemos que es un proyectil enorme, que tiene pinta de tener mucho peso. Y como característica curiosa, este tipo de morteros se cargan desde atrás, como si fuera casi un cañón. Normalmente el mortero se alimenta a través de la boca, ¿verdad? Bueno, pues aquí un sistema de cadenas permite introducir y cargar el cañón desde la parte trasera y a partir de ahí con un sistema hidráulico operarlo. Veis aquí interesantemente al jefe de todo el grupo de la pieza, digamos, con sus distintos cálculos, y aquí tenemos al operador mismo de la pieza encargado de introducir los ajustes a través de la misma, ¿no? Vemos ahí con la manivela, veis cómo lo está reajustando, vemos que es un sistema manual y que aquí ya nos abre fuego. Un sistema interesante, desde luego. La última arma de asedio rusa es el mortero superpesado remolcado, que además está dotado con un calibre igual o superior a los 160 milímetros. Los morteros tienen algunas ventajas sobre los cañones tradicionales, son mucho más ligeros, tienen un mantenimiento más sencillo y barato y su uso exige de menos conocimientos técnicos. Asimismo, llevan una proporción de explosivo mucho mayor en cada proyectil y además, al contrario que la artillería, a los morteros no les escuchas llegar, así que no da tiempo a ponerse a cubierto. La contrapartida es que tienen un alcance muy inferior, usualmente por debajo de los 10 kilómetros en el caso de los morteros superpesados rusos, y además los tiempos de vuelo del proyectil son muy largos. Los rusos mantienen en servicio activo los potentes 160 milímetros, que son herederos directos de la Segunda Guerra Mundial. También mantienen los M240 con una enorme boca de 240 milímetros y un alcance de 9,7 kilómetros y hasta 20 si usa municiones asistidas por cohete. Este último puede disparar municiones nucleares, incendiarias de racimo y alto explosivo convencional. Cada proyectil puede sumar más de 130 kilos de peso.
frente a los apenas 40 kilos de un proyectil de artillería típico de un cañón OTAN. Claro, tanto en las guerras de Siria como en la de Ucrania se ha visto la necesidad del empleo de artillería muy pesada, de alto poder explosivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos visto que muchas de las principales batallas, por no decir casi todas, se han producido en torno a algún tipo de ciudad y han incorporado en una u otra medida algún tipo de cerco. Por tanto, ha sido necesario emplear mucha artillería para ir destruyendo las posiciones enemigas que se atrincheraban en distintos tipos de edificios como si fueran fortalezas modernas, ¿no? Y para destruir una fortaleza al final necesitas poder artillero, básicamente. Claro, esto ha llevado, por ejemplo, al ejército árabe sirio a reincorporar una pieza tan antigua y tan potente como el S-23, o al menos hay indicios de esto. También han incorporado morteros súper pesados en algunos de estos asedios. Y de hecho, ahí tenemos a los propios ucranianos reincorporando el 2S-7 Pion, ¿no? Esa enorme pieza de artillería pesada. Por tanto, vemos como los bandos, debido a este tipo de contextos de semiasedio, de fuerza atrincherada en terreno urbano, pues se ven obligados a emplear una artillería cada vez más pesada. De ahí el resurgimiento de este tipo de armas. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Si queréis apoyarme de alguna manera en Patreon o suscribiros a Political Room, os dejo abajo todos los enlaces. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta luego.